ando distraído. Vamos a poner a grabar. Magnífico. Entonces, vamos a hablar. Ayer estuvimos hablando de video. Vamos a hablar ahora de audio. Un poco de historia del audio en la PC, dispositivos de sonido, conceptos básicos, tarjetas de sonido, formatos de grabación y reproducción. Nada complicado, de verdad, nada complicado. Créanme que después de tarjeta madre, nosotros pasamos el tema más complicado. Ya después de esto comenzamos con almacenamiento secundario, luego periféricos y terminamos. La historia del sonido en la PC de verdad que es breve, ¿sí? Es muy, pero muy breve. Porque es algo de lo cual no se tiene tantos registros como se pudiese esperar o como se tiene acostumbrado, ya que es algo que empezó a darse de manera espontánea y la gente no le puso mucha atención. Así como decir, ¿cuál fue la primera vez que se utilizó un componente de sonido? No, no sabemos. ¿Lo utilizamos? Sí, pero es que era algo que fluía de manera natural. Y es que vean, antes de la invención de las tarjetas de sonido, solamente se emitía un bip. Ustedes encendían las computadoras viejas, decía y empezaba a sonar el disco, clac, 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 de ahí sonaba otra vez. Esos bip eran avisos de que ya se había encendido la máquina, de que se había hecho el chequeo de la memoria RAM, de los módulos de memoria RAM, de que usted tenía apretado una tecla y no la podía seguir utilizando porque estaba trabado, estaba bloqueado el command, entonces sonaba cada vez que usted apretaba la tecla, plac, plac, pip, pip, pip. Eran bip, era una bocina con un bip. Y eso se pensó, obviamente, para retroalimentar al usuario, que el usuario supiera que algo estaba pasando. Entonces era una manera de retroalimentar eso. Las computadoras no fueron concebidas para el tratamiento de audio. Uno hizo la computadora para cálculos matemáticos, para ayudarme en procesos industriales, pero para escuchar música, no, no fue pensada para eso. Muchos autores coinciden con que la historia del sonido en la PC está ligada al desarrollo de los videojuegos. Y la industria musical se aprovechó del poder del cómputo para comenzar a utilizarla, hablando de la computación, en la industria musical. En este punto aparecieron las tarjetas de sonido Sound Blaster que revolucionaron completamente el mercado. Y es que vea, nosotros teníamos una bocina que emitía un beat, pero podía modular la frecuencia, entonces eran sonidos polifónicos. Era un sonido polifónico como cuando antes tenían los celulares viejos, no sé, pregunten a sus familiares de mi época, que no era sonido MP3, eran tonos, casi MIDI eso. Entonces, ¿qué pasaba? Venía alguien y estaba desarrollando un videojuego y necesitaba obviamente la retroalimentación auditiva y empezaba a jugar con la bocina y empezaba a jugar con los tonos polifónicos y ambientaba el juego. Más adelante, cuando esto ya no era solo de uso científico, la gente la tenía en sus oficinas, pero la gente tenía un radio y en algún momento alguien supo que podía ponerle música a los juegos y porque no podía escuchar música. Pero el momento exacto en el que eso se daba, el momento exacto en el que eso sucedió, no sabemos. Hay gente que dice que no, que también era por comunicaciones telefónicas y que querían pasar voz, que la necesidad de pasar voz IP fue lo que llevó a eso. Les digo, está bastante nublado porque la historia la escribe el que sobrevive y quiere escribir. Entonces rastrear esos momentos de esos grandes hitos del sonido es una tarea un tanto complicada. No es difícil, pero vamos, tampoco es como que lo necesitemos para el día a día. Sí necesitamos saber que pasamos de un beat a ambientar juegos y que esta gente se dio cuenta del poder de cómputo y revolucionó la historia de la música. Hoy por hoy, la historia de la música, el sonido, está gobernado por TikTok.
TikTok es un gigante que tiene trato con las empresas disqueras y que pone de moda ciertas canciones. Entonces ellos son los que están moviendo tendencias. Si usted quiere triunfar como artista, viralice, no en un reel, no en Facebook, no en YouTube, viralice en TikTok su canción. La gente comienza a hacer videos cortos utilizando su audio y la gente comienza a escuchar su canción y la sigue y la reproduce y ya. Como esto también nosotros vemos la parte gerencial, el análisis es bien interesante, porque antes, o sea, la industria definitivamente ha cambiado. Antes los artistas ponían en las emisoras sus sencillos, la gente pedía los sencillos y en la radio gobernaba lo que la gente quería escuchar. Entonces algo se viralizaba y era muy lento. Y la distribución, ni qué decir. Se quemaban los discos de vinil, se quemaban los discos compactos, usted hacía una compra. El modelo de negocio era muy diferente. Hoy por hoy, ustedes ya no compran música. Ustedes se suscriben a Spotify, a YouTube Music y escuchan las canciones las veces que quieran. Pero ustedes ya no compran música. Ya ahora lo que hace el artista, lo que hace la disquera, es que hace un contrato con esas compañías de streaming y está recibiendo regalías porque ellos puedan tener en su base de datos la canción que usted está tocando. ¿Dónde es que ganan los artistas? En los conciertos. Por eso es que ahora hasta Honduras vienen. Porque la disquera es la que tiene muchos derechos y muchas cuestiones. Uf, para entender un poco la parte de propiedad intelectual que no nos aleja mucho, los contratos filtrados de Kanye West. Para entender un poco esto de la propiedad intelectual y lo que está pasando lo que pasó con la música 2000, antes del 2020, les dejo en el chat este video. La jugada que hizo Taylor Swift fue genial, genial. Hay un streamer, yo sigo bastante, se llama El Chombo, ¿sí? Quien conozca El Chombo, pues me entenderá. Él es una persona que trabajó toda su vida en la industria musical como productor y tiene mucha propiedad intelectual como cantante y le gusta la música. Él disfruta la música y en el canal él trata de explicar los géneros, de dar biografías y de lo que está pasando con los movimientos. Y es bastante interesante los análisis, bueno, son bastante interesantes los análisis que hace y se los comparto. O sea, el Chombo para mí vale la pena. Jaime Altozano es otra persona que hace muy buenos análisis de la música, pero regresemos al audio, ¿sí? Regresemos a esta parte de acá. Todo elemento que genere tonos se considera un dispositivo de sonido. Estos van desde las tarjetas de sonido de computadoras hasta sintetizadores. En una PC, un dispositivo de sonido sirve para interpretar señales de audio, para reproducirlas a través de los altavoces y para reproducirlas a través de los altavoces. Conceptos básicos: ADC, que es un conversor analógico digital. Transforma una señal analógica en su equivalente digital a través de un proceso con tres fases: muestreo, cuantificación y codificación, que dan como resultado una secuencia de valores binarios, códigos binarios. El número de bits por muestra suele ser de 16, una secuencia de 16 unos y o ceros, con una frecuencia que generalmente es de 44 kilohercios. Ustedes han visto cuando tienen agua, dejan caer una gota, la gota salpica y se forman ondas. No sé si se han fijado en eso. Que si yo lo dejase de ver desde arriba y me colocara a la par, lo que yo vería es esto de aquí. En realidad, el agua no se desplaza, no son olas. Es la energía que se mueve de manera sinusoidal, haciendo estas ondas. El sonido se propaga en el aire en todas direcciones de la misma forma.
El Wi-Fi es igual, por eso es que es una antena con esas rayitas. Esas rayitas lo que muestran son las ondas sinusoidales. La energía se mueve en un medio, en este caso en el aire, y lo que nosotros tenemos es esto de aquí. Voy a agarrar esta gráfica, no voy a hacerla de esta manera, amplitud de menos A hasta A, sino que voy a agarrar solo la parte positiva de la gráfica. Yo lo que tengo en el aire son vibraciones, ¿sí? Vibraciones. Esto es sonido análogo. Como toda onda, hay una amplitud, que es el punto más alto, hay una cima, ¿sí? Tenemos un valle, y luego la distancia entre cada una de las crestas es la longitud de onda. La frecuencia es el tiempo que toma que se dé una onda. En este caso estamos hablando de frecuencias de 44 kilohercios. Bien, ok. ¿Qué es lo que pasa? En la vida real, a medida avanza el tiempo, estos valores van de 0 hasta infinito. Tengo 0, tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6. Ustedes saben a lo que me refiero. Y entre cada uno de ellos hay números decimales. Entonces, una onda de sonido en un instante de tiempo va esta amplitud de onda aumentando o disminuyendo dependiendo de la intensidad y todo lo demás, pero no son valores discretos, son valores continuos. Hay valores decimales en todo esto. Y la computadora lo que utiliza es código binario. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tomar una señal digital, hacer un muestreo, una cuantificación para poder codificarla en unos y ceros, códigos binarios. Hablando de imágenes y de video, cada píxel era un código binario que me daba la posición, el color y la demás información. En el audio ocurre lo mismo. Cada conjunto de bits son segundos en el tiempo de reproducción de un audio. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es convertir una señal análoga, valores continuos de 0 hasta el infinito, en una señal digital. Lo más que puedo llegar aquí es 1 o es 0. Y lo hago en esas tres fases. Luego lo que yo tengo es un DSP, que es un procesador de la señal digital. Es un procesador, es un microprocesador, es un chip. Es un chip que efectúa los cálculos matemáticos y tratamiento sobre la señal de sonido, liberando a la CPU de ese trabajo. Sus canales están completamente multiplexados, permitiendo manipular datos de entrada y de salida, micrófono y parlantes. Line in para instrumentos musicales y bocinas, buffer, subwoofer y todo lo demás. Entonces yo tengo mi zócalo, mis módulos de memoria RAM, mi puente norte, mi puente sur y hay un DSP. Así como yo utilizaba una tarjeta gráfica para liberar al procesador del tratamiento de audio, de video, perdón, utilizo un chip para liberar al procesador del tratamiento de audio, que es lo que estamos viendo nosotros ahorita. Luego ocupamos forzosamente un conversor DAC. Mando una nota de voz, le mando a Justin una nota de voz y yo hablo a través de mi parlante. El conversor análogo digital convierte mi voz a través de muestreo, cuantificación y codificación en unos y ceros, en un código binario, en un formato que lo vamos a ver más adelante. Eso viaja a través de internet, llega al servidor y el servidor se lo envía a Justin. Unos y ceros, impulsos eléctricos metidos en un archivo. ¿Sí? Eso es lo que va. Un conjunto de unos y ceros que lo voy a interpretar, toda esa energía está mapeado, ahí se va. Justin agarra su teléfono, ve la notificación y le da a reproducir. Pero no escucha como que esté tocando código Morse. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. No, él no escucha ese muestreo, él no escucha esa cuantificación. Él escucha el sonido de mi voz.
Así como Valeria, Dulce, Nelson y todos los demás que me están poniendo atención, están escuchando mi voz a través del parlante. Eso que ustedes están haciendo, en realidad no es mi voz. Yo utilicé mi voz desde este lado. Eso fue muestreado, cuantificado, codificado, y lo que ustedes tienen es la representación real de mi voz a través de un archivo de muestreo con códigos binarios. ¿Soy yo el que está hablando? Sí, soy yo. Pero en realidad me están escuchando a mí. No, ustedes están escuchando los parlantes de su máquina. Por eso es que el ataque del SEO es posible. Yo puedo mapear mi cara y puedo mapear mi voz y mediante inteligencia artificial puedo poner a cualquier persona que encienda la cámara y ustedes me van a ver a mí y me van a escuchar a mí, pero no soy yo. Esto es tecnología. Gracias a que tengo un conversor análogo digital, un DSP y un DAC. Sintetizador de frecuencia modular. Permite variar la frecuencia de una onda portadora sinusoidal en función de una onda moduladora. Con esto se forman ondas complejas con múltiples armónicos, lo que define el timbre. Ok, yo sé que esto no es un curso de física ni de acústica. Pero es que hablar de armónicos. Cuando ustedes tienen una cuerda y la tensan en ambos sentidos, ¿sí? Y ustedes la pulsan, esta cuerda empieza a vibrar. Si yo lo pongo en cámara lenta, voy a ver que esto está vibrando, y yo miro esa vibración, ¿no? Pareciera que esto está dando vuelta, así como cuando los niños saltan la cuerda, y está vibrando, está vibrando, está vibrando. Si yo tengo una guitarra, y si me corrigen, si en el traste, porque creo que se llama traste, yo pongo mi dedo y yo vibro, yo estoy cambiando la longitud de esto. Y al cambiar la longitud, pues obviamente cambio todo lo demás. Cuando yo pongo un punto en medio, no solo hago y cambio la longitud de la parte que vibra, sino que ahora tengo una vibrando en un sentido y la otra vibrando en otro lado. Y yo tengo entonces armónicos. Esto es pura física, pura acústica. No es necesario que lo manejen, ¿sí? No es necesario que lo manejen. Estos son los armónicos y los armónicos sirven para generar el timbre. Esos son los armónicos. Dependiendo de la frecuencia, yo estoy cambiando la longitud de onda. Acuérdense que yo les dije que la frecuencia era lo que me tardaba en hacer yo una onda completa. Entonces, dependiendo de esa longitud de onda, yo con los armónicos voy dándole esos diferentes timbres. Entonces tengo nodos, el primer armónico, armónico fundamental, no tiene ningún nodo. El segundo armónico, pues bien, tengo un nodo, tengo dos armónicos. Luego tengo dos nodos, tengo tres armónicos. Y así nos vamos, ¿sí? Así nos vamos. Esto es acústica, a quien le guste esa parte de dónde vienen las cosas, viene de ahí. Ok, entonces yo tengo sintetizadores de frecuencia modular, radio AM y FM, amplitud modular, frecuencia modular. La amplitud no tiene tanto poder de alcance como la frecuencia. Entonces yo potencio, yo estoy transmitiendo a cierta frecuencia, le pongo una modulación, por ejemplo 94.1, hago que lo que yo estoy transmitiendo vaya a esa frecuencia, a 94.1, para que todo el que sintonice 94.1 reciba mi voz. Entonces luego utiliza un DAC y me puede escuchar. 107.3, magnífico. Lo que yo digo lo elevo a 107.3 y estoy en esa frecuencia modulada. Conceptos que ya sabemos, que aprendimos en la escuela, que aprendimos en el colegio, cómo funciona la radio y todo lo demás. Muestra de sonido. Hay un proceso para generar la parte del código binario gracias a el muestreo. Entonces ocupamos una muestra. Para generar audio analógico es necesario impactar una superficie, cosa que nosotros ya sabemos.
Para generar un sonido, yo impacto. Las palmas de las manos es un sonido. Un sonido metálico, le pego a una olla, le pego un caldero, ¿sí? Yo impacto una superficie, hago que la superficie vibre y esa vibración en el aire que captan mis oídos lo distinguen como un sonido. Ahora, dependiendo de dónde se impacte, el sonido que se escucha. Para determinar dónde golpear, se necesita una codificación, por lo que entre más número de bits, mayor número de posiciones puedo mapear y puedo representar. Entre más grande es mi muestra, más fiel y más nítido va a ser el sonido. Hay un ejercicio que también se hace, que es ver la música con sal. Se lo colocan de esa manera. Voy a poner un video. Lo que pasa es que tengo miedo que me vayan a banear. Ver música con sal. Ustedes ponen una superficie y le tiran. Dios mío, ¿por qué me sale eso? No, ando mal. Ok, la cuestión está que uno coloca una superficie plana y la hace vibrar con un parlante. Tiran sal encima de la superficie y se empiezan a dibujar patrones. Obviamente la música está impactando en unas áreas y donde impacta no se acumula la sal. La sal se acumula en los lugares donde no se impacta. Entonces se dibujan diferentes patrones dependiendo de dónde esté impactando. Es una manera de ver realmente esto que estoy diciendo. Frecuencia de muestreo, cantidad de muestras de sonido por segundo. Entre mayor muestras, mejor la calidad. Ya vamos a ver una imagen al respecto. Canales de sonido y polifonía. Número de distintas voces o sonidos que pueden ser tocados simultáneamente e independientemente. Me están escuchando a mí y empiecen de afuera. Van los plátanos, va aquí, va allá, la basura, que no sé qué. Lleve el agua, va pasando una moto. Está el man de la mototaxi. Quita paso por usted, que no sé qué. Y se escucha, ¿no? Hay muchos sonidos de diferentes fuentes. Los canales son los números de distintas voces o sonidos que se tocan simultáneamente o independientemente. El número de canales corresponde a las salidas eléctricas. Por ejemplo, un sonido 2.0 es sonido estéreo. 2.1 es estéreo y subwoofer. El número antes del punto representa el número de canales y altavoces, mientras que el número después del punto, la cantidad de subwoofer. El sonido Dolby Digital 8.1, estamos hablando que son 8 canales u 8 altavoces, 8 bocinas con un subwoofer. Entonces, cuando ustedes tienen un sistema de home theater, vamos a ver, y aquí sí me tiene que salir, Google, no me quedes mal, ¿sí? Vamos a ver. No, no quiero. Imágenes. Estos son los sistemas de audio en casa. Son los sistemas de home theater, teatro en casa. Ustedes van a ver que tienen una cantidad de altavoces, ¿sí? Entonces, posiciones de altavoces para, de altavoces para teatro en casa. Así como la distancia a la que tiene que estar la cabeza del televisor es una función matemática, resulta que para poder gozar de un sistema de teatro en casa, yo tengo que colocar los canales, los altavoces y los subwoofers en cierta posición. Hay gente que compra, ¿sí? Que compra el sistema de teatro en casa y lo tiene así, todo enfrente. Ha botado su dinero. Uno tiene que colocar los altavoces en cierta disposición. Unos tienen que estar atrás de su cabeza, otros tienen que estar a la par, otros tienen que estar enfrente, pero dependiendo del punto central hay ángulos, porque acordémonos que son ondas sonoras y se van a esparcir, esto se va alrededor, imagínense una esfera
Y en cada una de esas esferas va la onda sinusoidal representando las vibraciones. Para que yo de verdad goce de un sistema de audio en casa, tengo que saber dónde colocar esas bocinas. Si no, es dinero botado. La experiencia no es igual. El conocimiento es poder. Entonces, dependiendo del sistema que yo compre, lo primero que yo voy a ver es eso, cantidad de altavoces y cantidad de subwoofer, ¿ok? Frecuencia de muestreo, vean esto. La primera imagen es una grabación analógica original. La segunda imagen es un muestreo de 44.1 kilohercios. Son 16 bits en esa frecuencia. Luego veamos lo que pasa con un audio de alta resolución. Si ustedes logran ver y ponen atención, yo aquí tengo el sonido análogo, ¿sí? Esto es lo que están escuchando mis oídos. Vean que aquí está la silueta del mismo sonido. ¿Qué es lo que pasa? Hay espacios en los que se pierde información. ¿Ven? Hay áreas que no son cubiertas. El sonido no tiene la misma calidad. Pero si yo aumento esa frecuencia de muestreo, esas áreas se disminuyen. Entonces el sonido, al final, una vez siendo reproducido, es más cercano o más fiel al sonido original que está siendo reproducido. Me voy a quedar acá